El boxeo venezolano necesitaba un bálsamo, necesitaba un título mundial, porque si hay un deporte que ha dado muchas alegrías a nuestro país es el boxeo, y finalmente Carlos Cañizales lo logró, el título mundial minimosca del Consejo Mundial de Boxeo, en una gala boxística que tuvo este viernes como las grandes galas boxísticas de antaño, en el Poliedro de Caracas. Para hablar al respecto nos acompaña un integrante de nuestro equipo campeón de Venevisión y que además estuvo en el sitio, Alvis Cedeño. Alvis, qué gusto que nos acompañe y bienvenido a tu casa, Venevisión. Y qué bueno que me invite a hablar de boxeo, que como ya se sabe es mi deporte favorito, así que vamos con Cañizales. A ver, estuviste allá en el Poliedro de Caracas. Uno revisa la historiografía, revisa la videoteca y uno se encuentra con esas grandes peleas, Norton inaugurando el Poliedro de Caracas, pero ¿cómo te sentiste tú con la pelea y la gala boxística del viernes? ¿Qué te transmitió a ti? Bueno, una conexión importante con el público del boxeo, que ya sabemos en Venezuela tiene mucha tradición. Hacía mucho tiempo que no se hacía una pelea de campeonato mundial en Venezuela, 10 años ya desde que se hizo el combate del Niño Linares, y por supuesto una respuesta importante del público y bajo una expectativa de lo que había ocurrido en Bangkok en el mes de diciembre, donde Cañizales claramente ganó la pelea, dominó todos los terrenos y realmente vino a demostrar que lo que pasó en Bangkok no fue casualidad. Claro, hubo un cambio importante de estrategia, en Bangkok se boxeó un poquito más, se midió la distancia, se fue llevando la pelea poco a poco, y vinieron convencidos, de acuerdo a lo que yo conversé con el maestro Nicolás Hernández, quien es el entrenador de Carlos Cañizales, que había que arrollar a este boxeador tailandés, a Pradapsi, porque es un boxeador muy estático, que se desplaza muy poco, que le cuesta mucho aplicar la defensa lógica. Tú ves que le tiran un golpe, ahí estamos en detalle, le tiran un golpe y él prácticamente no se mueve, sino que él lo que recurre es a fajarse. Ahora, hablando con Carlito Cañizales hace alrededor de un mes, él me decía, no pega muy fuerte, lo que es valiente, se cae a golpe, pero no pega muy fuerte. Yo le decía, bueno, entonces tiene que cambiar la estrategia, a mi entender, atácalo. Dice, no, ya tenemos una estrategia en la cual nos vamos a preparar físicamente para tener el fondo durante los 15 rounds, y lo que vamos a buscar es, como él se fija solo porque no se mueve, lo vamos a atacar y tenemos un objetivo claro, que es el gancho al hígado. Un gancho al hígado que lo vimos en los primeros rounds y fue realmente sensacional. Yo pienso incluso que ocurrió como pasa a veces en el boxeo, que este señor peleó noqueado. O sea, que a veces te dan 3 o 4 golpes, claro, y tú lo ves peleando y lo ves esforzando, haciendo la pelea, pero ya están noqueados. Y fue muy sentido para darse a toda la pelea. Incluso él logra tumbar a Cañizales. Yo creo que estaba mal parado en ese momento Cañizales, lo conecta bien, Cañizales se cae, se para bien, pero tuvo un bajón en ese momento en la pelea. Ahí yo decía cuando estábamos en la transmisión, bueno, no puede permitir ahora a Cañizales que venga el campeón a plantearle el ritmo de la pelea, porque ¿qué era lo que quería Pradapsi? Bajarle un poquito la temperatura del combate, que no fuese tan forzado, e irlo llevando con el fin de ir sacando round a round, recuperarse, pero no tenía aire. Entonces, si no recuerdas, si en algún momento se veía como mareado. Sí, claro. Pero cuando llegó a la esquina, que la teníamos ahí cerquita, rápidamente le dijeron a Cañizales, no, presiónalo, vamos a noquearlo de una vez. Salió a buscarlo y realmente Pradapsi no tenía cómo contener al venezolano. La reacción del público fue maravillosa en eso que tú dices del ambiente. El marco previo estuvo bastante interesante, pero hubo una concentración de energía y una reconexión del amor del público venezolano con el boxeo. Cañizales tiene ciertas características de ángel, le llega a la afición, ¿no? Y había como ese ánimo sabroso de revancha que al final se logró. Creo que fue una importante victoria. Ahora será interesante ver qué pasa con Cañizales. Pienso que en esa división mini mosca no hay mucho dinero para él y probablemente esté pensando subir a la categoría mosca. Ahora, viendo precisamente lo que decías y hablando un poco más de la pelea, hablabas de arrollar y realmente lo arrolló en 5 rounds, preparado para 15, pero lo arrolló en 5 rounds. ¿Cómo ves precisamente el futuro ahora de Cañizales? ¿Cómo lo ves trabajando ahora en adelante? Bueno, mira, el futuro inmediato es buscar dinero con el título. Lo importante es conseguir 1 o 2 rivales que le permitan ganarse un dinero. Lo que pasa en esa división no se mueve tanta plata. Por eso yo pienso que le debería subir a peso mosca, donde creo que se puede ajustar bien, sin renunciar al mini mosca. Entonces ahí pudiera tener rivales, sobre todo japoneses, que le generen un poquito más de dinero. El estilo de pelea lo va a plantear el tipo de peleador. Él no es un noqueador realmente. Y lo que se hizo fue un trabajo inteligente para ratificar la victoria que se había conseguido en Tailandia, que los jueces vieron otra cosa. La pelea la vieron en tailandés. Entonces, este estilo de pelea no es el característico de Cañizales. El nuevo boxeador que avanza, que va a estar tirando puños permanentemente, aun cuando eso es parte del boxeo. Este se prestaba para eso, porque este no tenía desplazamiento. Inclusive, hablando con el profesor Hernández, yo le decía, me da la impresión que cuando lo presionan, el hombre no sabe hacer la retirada, que como sabemos te avanzan, tú vas retirada y paso lateral a la derecha o a la izquierda, aplica la defensa lógica bloqueando con la derecha o con
con la izquierda o pasa a golpe y contragolpea. Vimos que Pradapsi lo que se dedica es a pelear. O sea, suena la campana y él va a pelear porque cuando va a dar marcha atrás, inclusive como yo estaba en ringside y estaba muy cerca, una de las cosas que estaba viendo era cómo se desplaza, dónde coloca los pies. Porque lo obvio es que tú digas, bueno, el boxeo son las manos. Ok, pues el boxeo se decide con las manos, pero el boxeo comienza en los pies. O sea, si tú das un paso equivocado en el boxeo, te estás jugando la vida. Y es en serio. Entonces, cuando comienzo a ver que él se tropieza con el ring, que trata de dar un paso lateral y le cuesta reacomodarse, que bueno, esta es la oportunidad, y como no se va a poder escapar, y totalmente de frente, ustedes ven ahí en las imágenes que Cañizales en la línea de boxeo es frontal permanentemente, no dejarlo escapar, encerrarlo bien, y sobre todo cambiar la dinámica del castigo. Hay un dicho en el boxeo que dice, castiga el cuerpo que la cabeza cae sola. En esta oportunidad no fueron a cruzarlo, no fueron a trabajarlo con los ganchos, sino que fueron directamente buscando el upper, y ese upper lo combinaban con un gancho al hígado, que es el golpe que en definitiva le queda a Pradapsi, porque ahí le quitaron todo. Incluso el sábado en el Tamanaco conversé con los médicos de la pelea y me decían que cuando le fueron a hacer la prueba antidoping, lo que orinó fue sangre. O sea, realmente, inclusive a él lo sacan bastante lastimado y si pueden chequear la caída, el hombre una pierna para acá, otra pierna para allá, él trataba de levantarse porque con ese tipo de golpe tú estás consciente y dice muévete, lo que tienes es el dolor y de repente estás en la lona y estás tirado ahí y no tienes chance de levantarte. Lo llevaron bastante lastimado a la enfermería, me dicen que el hombre se recuperó rápido, producto de la preparación física, pero bueno, aún debe estar orinando sangre. Realmente el castigo fue espectacular lo que hizo de Cañizales. Luis, nos queda un minutico, pero quiero preguntarte, porque ya tenemos... ¿Por qué nos queda un minuto? Vamos a hablar más de boxeo. Hay que, bueno, Luis Felipe, anota lo que tiene que ver. Anótalo, Luis Felipe. Boxeo, porque esto da para más. Queda un minuto y de verdad quiero preguntarte esto. Con lo que viste el viernes en la cartelera completa, con lo que viste el sábado, más allá de tener un campeón mundial en la persona de Carlos Cañizales, ¿cómo ves el futuro inmediato del boxeo venezolano? Bueno, mira, durante las carteleras vimos prospectos muy interesantes, pero el problema de los rivales desiguales. Porque tienes un prospecto bueno, pero entonces uno tiene 4 o 5 rivales de aquí de Venezuela con quien enfrentarlo. Eso te plantea el reto, o te lo lleva de Venezuela, o inviertes un dinero para traer rivales que poco a poco irlo calibrando, pero eso no es tan sencillo, eso plantearlo aquí es muy fácil, pero eso requiere un respaldo económico muy importante. Yo noto que hay varios boxeadores de los cuales me habían hablado y con los cuales hemos conversado, son prospectos reales. O sea, tú ves ahí un futuro campeón mundial. Pero eso requiere que no pasen muchos lapsos entre pelea y pelea, que el sistema de preparación sea el adecuado, que le consiga a los rivales que le permitan crecer. Claro, tú no lo dejas traer, como se dice en el argot de boxeo, un clavo de una vez, peleador difícil que lo ponga en dificultades. A ello hay que llevarlo poco a poco, pero esta no es la situación de antes, que por ejemplo, conversando con unos amigos mexicanos que vinieron aquí, venían panameños, venían nicaragüenses, venían mexicanos, venían puertorriqueños, dominicanos, y se quedaban viviendo en Venezuela. Hoy es poco probable que una promotora pueda tener un grupo de boxeadores de esa manera, muchos colombianos que vivieron aquí, incluso se quedaron. Bueno, Wilfredo Gómez, cuando entrenaba con Tabaquito Sánchez, se quedó viviendo en Maracay, en tu tierra. Entonces, me gusta lo que ven cuando los prospectos, pero no estoy seguro si están todavía la totalidad de las condiciones dadas para que se desarrollen como se espera. Alvis Cedeño, de nuestro equipo campeón de Venevisión, estuvo con nosotros en la emisión matutina de Noticias de Venevisión. Alvis, muchísimas gracias. Suena la campana, se acaba este round, pero seguimos más adelante hablando de boxeo por Venevisión. Y qué bueno que nuestro canal transmitió la pelea para todo el país.